Más cautivante, más personal, más impactante. Seguimos siendo testigos de la historia. Discusiones de altura con aportaciones para el desarrollo de Honduras. Con los personajes que marcan la agenda informativa en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos al Frente a Frente de esta mañana. Es un placer compartir con ustedes otra emisión. Hoy vamos a darle prioridad, porque lo venimos haciendo desde hace algunas semanas en el Noticiero Estelar de Honduras a partir de las 9 de la noche en TN5. Venimos dándole prioridad al asunto de la infraestructura ahora que se acerca el invierno. Ya hemos hecho varios trabajos con Zulma Thomas en Los Bordos y veo con suma complacencia, que igual varios medios de comunicación están en el mismo pensamiento de nosotros sobre la necesidad, ahora que se acerca el invierno, para dar un ejemplo de construir esos bordos. Yo sé que no es de la noche a la mañana y construir buenos bordos, pues no es tan fácil, pero la verdad es que se ha adelantado el invierno, se va a adelantar, mejor dicho, porque estas lluvias corresponden a un fenómeno que tenemos en el norte, pero el invierno lo tendremos ya oficialmente a finales de este mes. Me gustaría que me acompañara César Quintanilla unos minutos. Entonces, miren ustedes, hay decenas de kilómetros de bordos destruidos por aquellos fenómenos tropicales del año pasado. Hay lugares donde prácticamente hubo un rompimiento de 1 y 2 kilómetros de bordos. Bueno, y el invierno prácticamente ya de nuevo en el país. Nos preocupa esta situación y por eso es que desde hace unas 2 semanas hemos priorizado estos trabajos con Zulma Thomas, trabajos que también los hacen otros medios y qué bueno, porque estamos conscientes de esta realidad difícil que pasa la República en el Valle de Sula. César, ¿algún elemento adicional sobre las lluvias que las tenemos desde la semana anterior? Buenos días. Buenos días, Renato. Bueno, el elemento adicional es lo que ha dicho en las últimas horas la Organización Meteorológica Mundial. Es para preocuparse. Ha hablado que se han perdido 3 décadas. Ellos dieron un informe en 1993 por la urgencia de los mismos países porque miraban cómo se iba deteriorando el clima a nivel mundial. Y justamente eso refleja que los últimos, desde 2015 a la fecha, hemos tenido los 6 años más cálidos de la historia. Y que solo en 2020, el año que dejamos atrás y que nos dejó esta cantidad de tormentas, pues el clima ha variado completamente y las temperaturas han subido 1.2 grados. Y recuerde usted que el Acuerdo de París tiene como objetivo que no pasemos el 1,5 grados y ya estamos bastante cerca. Por eso es prioridad para este año que se realice la Conferencia Mundial de Cambio Climático en Glasgow, donde comenzará a correr el Acuerdo de París. Y es un articulado que contiene justamente todo lo que cada país tiene que hacer obligatoriamente para que frenemos este cambio climático. Entonces nos vamos a encontrar con escenarios, ha dicho la OMS,
la Organización Meteorológica Mundial, nos vamos a enfrentar con escenarios peores a los que estamos ya enfrentando, hablando de huracanes que son cada vez más extremos, sequías extremas, el mar que no deja de crecer. Entonces, pues es para preocuparse. Estos son elementos puntuales que ha dado este organismo mundial y le ha reclamado prácticamente al mundo, que son 3 décadas perdidas desde que dio el primer informe, y ayer justamente dio a conocer el nuevo informe anual. Entonces, esta condición, mucha gente me dice: César, qué loco está el clima, mire que calor en el día y luego esas tormentas y no se sabe si es invierno o es verano, qué es lo que está pasando. Y bueno, yo le digo, si venimos hablando hace años del cambio climático y nadie hace caso, nadie quiere escuchar. Entonces, esos son los elementos nuevos, Renato. Las lluvias van a continuar, los escenarios pueden variar completamente. Entonces, estamos muy expuestos a este tema de fenómenos extremos. Estamos en la lista de los países más vulnerables del planeta y tenemos que reaccionar. Tengo 30 segundos. La zona intertropical de convergencia sigue desorganizada. La zona intertropical de convergencia está en organización, ha dejado lluvia ya sobre Costa Rica y Panamá, y esperamos que en los próximos días comience su ascenso hacia nuestras latitudes. ¿Siempre con la fecha tentativa de los últimos días de este mes? Sí, ahora mismo tendremos repetición de lluvias en esta jornada de martes, mañana miércoles, y luego el jueves ya nos quedamos con una condición seca aproximadamente por 4 o 5 días, esperando ya la organización de la zona intertropical de convergencia. Ayer justamente tiraba algunas proyecciones y todavía, por lo menos hasta el fin de semana, no nos alcanza la zona intertropical. Muy bien, muchas gracias, César Quintanilla. Esta mañana con nosotros tenemos el placer de presentarles a Guillermo Matamoros. Guillermo Matamoros, con un grupo de hondureños, asesoraron al gobierno en un plan de reconstrucción luego del paso de ETA y IOTA. Y en el informe ellos sugieren aspectos muy importantes que los vamos a comentar esta mañana, sobre todo con la temática hídrica. Así que yo sugiero su atención. Bienvenido, licenciado Guillermo Matamoros. Aquí con nosotros el ingeniero Raúl López. Él tiene una experiencia en gestión del agua muy importante, y es un hondureño que seguramente nos va a servir en el futuro, y ojalá que desde ya lo está haciendo, pero es el tipo de perfil que uno necesita en los puestos públicos donde se toman decisiones. No lo estoy invitando a que se meta a las políticas, pero bueno, solo usted sabe. Pero este es el perfil de hondureño, Guillermo, que Raúl, el doctor Raúl López, yo no utilizo muy a menudo ese tipo de títulos para diferenciar a las personas, pero el doctor Raúl López es la persona que técnicamente nos introdujo en el tema ambiental a todos los miembros del grupo asesor. Realmente nos metió y nos permeó a todos y nos enseñó, por supuesto, además de que nos contactó con otras personas expertas en el tema ambiental, y fue realmente muy importante el aporte de él. Pues bienvenido, doctor López. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. ¿Dónde estudió? En el Zamorano. Y luego en la Universidad de Alicante. En Alicante, España. Sí. Muy bien. También nos acompaña el coordinador del Consejo Regional del Valle de Sula, don Gerardo Meraz. Ya lo tenemos en... No, esto no son los estudios de Televicentro. Es su residencia, ¿verdad? ¿O su oficina? Es mi residencia, Renato. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don Gerardo. Gracias a ustedes por invitarnos esta mañana. Nos será muy útil su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Y tenemos también... Con todo gusto. A don Víctor Ramos, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Progreso Lloro. ¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato de Jesús. Un gran gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias por el de Jesús. Usted sabe que el de Jesús no es nombre, ¿verdad, mío? Pero muy bien, a mí me alegra que me digan de Jesús, porque allá por 1979 o 1980, no recuerdo quién fue, si fue un querido amigo que tuve en Radio América, don Luis Maradiaga, o fue un periodista, querido amigo también,
Tomás Vindel, que me comenzaron a decir Renato de Jesús, y me quedé para toda la vida con el de Jesús. De tal manera que, como yo no lo tengo oficialmente el de Jesús, mi primogénito sí lleva el de Jesús, Diego de Jesús. ¿Sabe quién es el que se los dice los dos nombres, verdad? Sí, sí, correcto, correcto. Muy bien, excelente, excelente. Qué grato que estén ustedes acompañándonos esta mañana. Ustedes en ese informe que presentaron recientemente al gobierno, y aprovechemos porque el doctor López se tiene que ir temprano, sugirieron varias temáticas para implementarse en cuanto a la temática hídrica, Guillermo. Sin duda alguna, le dimos mucha prioridad al tema de los bordos de contención, el tema de las represas, el tema de la política hidrológica y todo el marco ambiental. Todo esto dentro de la concepción de sostenibilidad económica, social e integral, ambiental y social. Y realmente que llegamos a la conclusión de que el país tiene que cambiar absolutamente el abordaje de todo lo que se ha hecho. Y eso obviamente requiere decisiones, toma tiempo y tiene costos, pero también tiene costos en el corto plazo probablemente, pero muchos beneficios en el largo plazo. Y todos, de una u otra manera, estamos viendo el impacto del tema ambiental. Le mencionaba Raúl, yo tengo un terreno en Tatumbla, que ahí voy de a poquito, se me desequilibró completamente, ¿verdad? Porque hubo movimiento de ladera. Todo este intercambio que tuvimos con una serie de expertos que están enumerados en el informe, entre Raúl, el doctor Daugel, Carlos Talavera, gente realmente comprometida con el tema ambiental, que nos demuestran que si no cambiamos, vamos a destruir el país. He tenido oportunidad también de visitar algunas empresas azucareras, el daño es impresionante. Desde Tegucigalpa nosotros no estamos claros lo que está sucediendo, pero el huracán ETA y OTA puso en evidencia las enormes vulnerabilidades que tenemos en todo este tema. Un rápido repaso por los bordos, a manera de resumen, con la periodista Matas a continuación, luego con el doctor López y con don Gerardo Meraz y Víctor Ramos. Desde el pasado mes de noviembre, cuando las tormentas tropicales ETA y IOTA afectaron el país y con más intensidad municipios como La Lima, las botas se han convertido a 5 meses del paso de estos meteoros en el calzado de habitantes de colonias como la Filadelfia, donde las secuelas aún son notorias. Cada vez que llueve esto se pone feísimo, pues. Sí, y todavía no puedo sacar este lodo. A ver cuándo se termina esto. Mire cómo los toca andar acarreando estos cilindros de gas, ayudando a la gente porque yo vendo gas. La lluvia de anoche no les dejó dormir, dice esta pobladora. Aún hay mucho por hacer en los bordos dañados por ETA y IOTA y eso los mantiene en alerta, tomando en cuenta su última experiencia. Por ahí, pues, si nosotros vivimos allá en las últimas casas y entonces, como le digo, anoche fue de levantarnos y, como le digo, yo empecé a levantar las cositas que tenía tal vez en el suelo. Dije yo, por si viene, uno no sabe, ¿verdad? Entonces, en suspenso ahí uno. Sí, piden que los bordos se reparen. Sí, eso es lo que pedimos, porque esa es la prioridad, los bordos. Y las aguas negras, porque ¿de qué sirve de que tengamos agua si las aguas negras también están malas? Pues. Los campesinos que intentan reponerse de los daños a sus cultivos también levantan su voz. Que estamos en peligro de vuelta con los siembros que tenemos porque están anunciando otra nueva llena. Y los bordos, se anuncia que los mandaron a hacer, pero resulta que nosotros no miramos nada de eso. Porque yo aquí vivo, yo ahí vivo, y nosotros al mirar otra media llena tenemos kilos de equipo. El pronóstico de nuevas tormentas y hasta huracanes como parte de la temporada ciclónica para este año también preocupa al alcalde de este municipio, que está más que seguro que estos fenómenos llegarán y de nuevo los dañarán. Para poder hacer los bordos se necesita empezar desde el principio con una estructura, con un levantamiento de 30 centímetros, confirmar el bordo, o sea, tenerlo que mandar un vibro, echarle agua y cada 30 centímetros irlo compactando. De lo contrario, de nada sirve que hagan los bordos, o como se le está diciendo ahorita, que he escuchado yo a varias personas que han entrevistado,
bordos de azúcar, eso es lo que se puede llegar a tener. Pero al final de cuentas, si nosotros ya tenemos prácticamente el invierno ya a la vuelta de la esquina, no se va a poder, ni aunque hagan los bordos y no tiene zacate, ¿de qué va a servir? El agua va a lavar los bordos. Aquí, en la comunidad de Guaruma 2, este bordo reportó 17 rupturas, pero se trabaja en su reparación y otras obras complementarias. Ya se hicieron 13 boquetes que ya se taparon. Ahorita estamos atacando los 3 boquetes más fuertes que hay en el sector de la Guaruma, donde todavía estamos vulnerables, pero gracias a la gestión y a las personas que estamos cooperando, nosotros como concesionarios estamos cooperando en volver a meter el cauce a su antiguo cauce del río, ya que fue dañado y cambió de curso en este. Para mañana se tiene previsto una reunión, ya que los procedimientos administrativos de contratación, según autoridades de la Comisión del Valle de Sula, generan retrasos en algunas de estas obras y se pretende que mediante un régimen especial el proceso cobre agilidad para lograr la reparación de los más de 100 kilómetros de bordos dañados de los 900 con los que cuenta el sistema hidráulico del Valle de Sula. A los divulgados por Zulma Thomas, otro insumo más. Dice Diario La Prensa en su edición de hoy, una decena de tormentas en los últimos 52 años le causaron al Valle de Sula más de 11.000 millones de dólares en daños y pérdidas por carecer de infraestructura para controlar las inundaciones. Mire qué dato. Las tormentas, una decena de tormentas en los últimos 52 años le causaron al Valle de Sula más de 11.000 millones de dólares en daños y pérdidas por carecer de infraestructura para controlar las inundaciones. El Mitch dejó cerca de 6.000 millones de dólares en daños y un retroceso de 20 años en el desarrollo social y económico. Y saca una declaración de Dante Mossi, presidente del BESIE. El Valle de Sula necesita protección de una sola vez. De una sola vez. Por eso estamos hoy reflexionando nuevamente sobre esta temática y poniéndola en el tapete para que hagamos algo. Para que hagamos un poco más de lo que hemos hecho. Después de la pausa, el doctor Raúl López y nuestros panelistas en el Valle de Sula, al igual que Guillermo Matamoros aquí en la capital. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, le informa en tunota.com. Titulares esta mañana, coronavirus suma 742 contagios de COVID-19, nuevos contagios. ¿Qué es el programa Sembrando Vida que AMLO propondrá a Biden para contener la migración en Centroamérica y también a paliar el tema del cambio climático? Alarma en el Valle de Sula, solo el 20% de las zonas dañadas por ETA y OTA han sido reparadas. Prevén nuevas inundaciones. Salud interviene el Departamento de La Paz por alta incidencia en COVID-19. Hay más noticias para usted. Ingrese a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital. Y por cortesía de Banco de Occidente, recuerde que la aplicación de Banco de Occidente está esperando por usted. Descárguela en su celular para que se entere de todos los beneficios y realice todas las transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. De inmediato le damos a conocer el tema del día para que participe con nosotros y nuestros invitados a través de nuestras redes sociales. Los bordos y represas, entre otras recomendaciones del Consejo Consultivo. Le recordamos en Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN, el tema para que comience a participar. Me voy a valer de muchos elementos que publica Diario La Prensa de San Pedro Sula hoy. ETA y OTA superaron su capacidad hidráulica. Estos dos fenómenos superaron la capacidad hidráulica de los ríos Ulúa y Chamelecón. Incluso sobrepasaron la cantidad de metros cúbicos por segundo generada por Fifi y Mitch. ETA y OTA superaron la capacidad hidráulica ahí en el Valle de Sula. Doctor López, ¿qué hacer? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, primero el dato que acaba de dar con respecto a lo que vimos en imagen demuestra que hay una abundancia estructural, una abundancia estructural en el recurso hídrico en Honduras. Y prácticamente nos está diciendo
es un recurso abundante. Al ser un recurso abundante, debe hacerse una apropiada gestión, porque si no se genera caos. Ese es digamos, el mandato estructural, el mandato para cambiar la cosmovisión de cómo vemos el agua en Honduras. Es un recurso abundante, escaso en calidad, pero que debe tener una apropiada gestión para evitar el caos. Porque por ser un recurso abundante, con fuerza, con energía, con velocidad, con volumen, genera caos, genera trastorno a toda la infraestructura social, económica y sobre todo ensancha la brecha de justicia social. Una apropiada gestión del agua es una gestión de paz. Un territorio con escasez estructural como en los países árabes, hay una demanda estructural insatisfecha y que genera un caldo de cultivo social. En Honduras, por el contrario, en noviembre fue demostrado que ante la abundancia de fuerza, velocidad, volumen, intensidad, genera caos social. Todo el drama humano que mencionó una señora ahí en la nota de Zulma Thomas, resume en preciso el sentimiento social que genera el caos por el agua. Hay que gestionarla bien entonces. Sí, y una apropiada gestión comienza por la regulación, por la velocidad. ¿Cómo hacer que estos grandes ríos, que son un recurso patrimonial de Honduras, nadie se los va a llevar, son recursos patrimonial de Honduras, cómo hacemos para que esa agua se distribuya en los 365 días y no en 5 días? Pues para empezar con represas. O sea, pero el problema que tenemos en Honduras es que hemos asociado, muy mal asociado, el concepto represa con energía. Y voy a usar una palabra fuerte, pero el mundo de la energía en Honduras es perverso porque está basado en la desconfianza de todos los actores. Y es un principio antieconómico. Para generar bienestar económico y una transacción se debe generar confianza. El que paga, el que recibe, etcétera. Entonces el mundo energético genera muchas distorsiones para el tema de gestión del agua, porque la represa no es energía hidroeléctrica, nada más. La represa, su primer función es la minación. Y por eso, cuando se hace la gestión del embalse Francisco Morazán, vemos que se prioriza la producción de energía, cuando su diseño alemán, francés, italiano, prioriza el control de inundaciones. O sea, entonces esa premisa es la que hace que tengamos titulares durante 15 días sobre el tema de las descargas, cuando todo eso está modelado ya, los cálculos están hechos, la modelación va. El tema de descargas no debería ser un tema de alboroto social, ¿verdad? Porque está previsto. Está calculado porque el embalse está diseñado para eso. El tema de producción de energía hidroeléctrica es otro tema, como les digo, es otro submundo para 50 programas suyos, ¿verdad? En adelante. Pero en el tema de gestión del agua, las represas de control de inundaciones, de laminación, de regulación, la que abre y cierra, eso es lo que no tenemos. Carecemos de embalses de regulación y laminación de caudales. Entonces nuestros ríos son como un potro salvaje, que en la época lluviosa, de 24, 48, 72 horas de precipitación intensa, 300, 500 milímetros de lluvia en 3 días, es un caballo desbocado. Y usted sabe lo que puede pasar con un caballo desbocado. Entonces, es un patrimonio, insisto, no es ni siquiera un recurso, porque un recurso se puede transar, pero el patrimonio es innato, no lo podemos negar, no lo podemos rechazar, no lo podemos abandonar, porque siempre va a estar ahí. Entonces, al ser un patrimonio nacional, el patrimonio público hidráulico debe tener superestructuras de gestión. Y le pongo un ejemplo, en Honduras sí tenemos superestructuras de gestión. La banca. La banca tiene una superestructura de gestión legal, jurídica, administrativa, de gestión, de planificación, de visión de largo plazo, de visión de corto plazo, ¿verdad? Estructurada por oferta y demanda. Podemos trasladar toda esa infraestructura jurídica, infraestructura estratégica a la gestión del agua. Una represa es un banco que maneja moneda. Y ahí Memo pues tiene más información que yo como
como todos los recursos que se pueden gestar a través de un banco, que hay tarjetas de crédito, que hay bonos, que hay cheques, que hay visión de plazos fijos, todo eso se puede pensar administrando una represa. Entonces, toda esa lógica que tenemos de administración de un recurso moneda se puede trasladar a la administración del agua, sin olvidarnos que es un patrimonio inherente a la nación y que por ser un patrimonio inherente a la nación no puede transarse libremente como un producto. Entonces, lo que nos queda de ETA y IOTA es una descarga de malas decisiones. Una descarga de malas decisiones que se muestran en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Tenemos el Valle de Sula, que le decía antes de estar en vivo, es nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida, ¿por qué? Porque fue uno de los primeros territorios hace más de 100 años que fueron planificados. La compañía bananera planificó esos bordos, o sea, ¿cómo es posible que querramos hoy, 120 años después, pensar que aquella planificación regional que dejó Samuel C. Murray los primeros años que vino, y que trajo botánicos, hidrólogos de todo el mundo, siga funcionando hoy? Los meandros ya no son fincas, las curvas de los ríos ya no son fincas, son colonias. Cuando la gente dice es que las casas de abajo significan las que están en la ribera arenosa, que no es suelo firme. Entonces, cualquier cosa que se construya en ribera arenosa, altamente productiva, ahí está en la imagen, la vega arenosa es altamente productiva, porque trae minerales desde las partes altas de la cuenca y fertiliza el suelo, llamémoslo así. Pero hoy en día ahí ya no hay producción agrícola, ahí hay vivienda, ahí hay 20.000, 15.000 personas, 5.000 casas. Entonces, no podemos pretender que la gestión de Samuel C. Murray sobre el territorio concedido hace 100 años sea la misma de hoy. Queremos que el canal, el Chamber, que Chotepe, los nuevos mayas, estos canales nuevos, simplemente, usted imagínese que no ha comido en 5 días y yo le doy una cucharada de azúcar. ¿Cuánto le va a durar esa energía y esa alegría? 20 segundos. Eso es un canal y eso es un bordo. No son soluciones estructurales. Sin embargo, la cucharada de azúcar reconforta, que es lo que la población ve cuando pasa por los bulevares, cuando pasa por los ríos, y mira ahí que hay hasta árboles a veces dentro del cauce del Canal Maya, ¿verdad? Pero yo quiero volver al tema de la gestión del Valle de Sula, y el Consejo Regional de Desarrollo, ¿verdad?, lo tiene muy bien estructurado. El Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula plantea el paisaje completo desde la parte alta en Santa Bárbara, Lloro, el lago Yojoa, hasta su desembocadura en la barra de Lulúa, en Omoa, hasta Tela. Yo planteo este panorama completo, ¿verdad? Y lo pongo así. Quisiera que tomar la imagen satelital y mostrarla así. ¿Por qué? Porque en los perfiles usted va a ver una muy alta diferencia. ¿Qué significa esto? Velocidad. Esta velocidad es la que nos causa estos estragos. Pero si podríamos retener toda esa velocidad, guardar ese potencial energético, llamémoslo así, ambientalmente hablando, en represas, podríamos tener una normalización de ese caudal. Ahora le pongo un primo cercano, ya en la cuenca Pacífico, nuestro río Choluteca, nuestro amado río Choluteca. Es un río súper veloz con menor caudal, pero súper veloz. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de la cuenca alta tenemos a Tegucigalpa, que servimos un poquito de consumidores, mantenemos un poco el orden porque somos altos consumidores, y por eso el río Choluteca causa estragos, pero en menor medida que un Chamelecón Ulúa. Entonces, volviendo al Valle de Sula, en el Valle de Sula usted hace un recorrido desde que entra por Chamelecón, Búfalo, y usted ve ahí la intensidad del volumen de agua con respecto a su velocidad. Pero la distancia que hay entre el puente Chamelecón, que es el que vemos todos, y el aeropuerto Ramón Villa de Morales, es nada. Pero la asociación que tenemos, porque no está en el camino, es como que fuera una cosa y allá es otra cosa. Resulta que en el aeropuerto Ramón Villa de Morales casi se interceptan ambos ríos, Chamelecón y Ulúa. Entonces, ¿cómo es posible que dejemos la operación
aeronavegable de la mitad del país a expensas de 2 ríos, o principalmente el Chamelecón. Me voy más adelante. Choloma. Choloma es una ciudad industrial, es un polo de desarrollo donde tenemos 100.000 buenos empleos. Y les digo buenos empleos porque un operario con sus horas extras, en una familia podemos hablar de un ingreso de hasta $2.000, $3.000 en una familia de trabajadores buenos en Choloma. ¿Qué pasa cuando el río Chamelecón llena todas las maquilas en Choloma, toda la industria textil, manufacturera, agroindustrial de Choloma? Estamos hablando de esos 100.000 personas o esos 50.000 hogares que ponen en riesgo el buen empleo, que eso es lo más difícil. Aquí podría estar el ministro del Trabajo hablando del buen empleo. O sea, el buen empleo es aquel que se paga mensual, que está inscrito, que tiene prestaciones, que está estructurado, que recibe dinero fresco de remés, de divisas, y eso ponemos en riesgo en Choloma. O sea, ponemos en riesgo la zona del buen empleo de Honduras. Vámonos más allá. Llegamos a Puerto Cortés, está nuestra carretera. Puerto Cortés es nuestra puerta de entrada y salida del producto a granel y de producto empacado y de producto de importación que no tiene sustitución. Entonces, cuando hablamos del caos en el Valle de Sula, es el caos en Honduras. Entonces, no podemos dejar a expensas de la naturaleza con un plan de desarrollo territorial que nos dejó Samuel Semurray, porque él se invirtió, él se hizo los canales, él se hizo las carreteras. Para su tiempo. Hace 120 años. Y el Consejo Regional de Desarrollo de hoy digo hace 20 años, cuando yo estaba estudiando, hace 20 años, el Consejo Regional de Desarrollo que tenía su nombre en el comité municipales, luego por el MICH, pues se generó y se estructuró ya una estructura social que mejor pueden compartir los compañeros que están en el norte. Pero lo que quiero llamar la atención es que no hemos hecho nada, y el titular me encanta. O sea, no es posible que hablemos del bordo, que hablemos de la curva, que hablemos de la inundación, cuando no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, excepto el cajón. Que el cajón, yo tuve una propuesta pues con el grupo y lo que platicábamos, que el cajón ya debería declararse patrimonio nacional, casi un héroe nacional. O sea, el cajón ha hecho más por Honduras que muchos de miles de hondureños. El cajón es un héroe que ha soportado millones y millones de metros cúbicos, no solo de agua, sino de materiales, sino de descargas de cárcavas. Entonces el cajón, ni siquiera por nosotros los académicos, ha sido tratado con el respeto que se merece. El cajón no es propiedad del ENE, el cajón no es para producir energía, el cajón es la salvaguarda, la garantía de gobernanza del territorio del río Ulúa para abajo, el río Muya, que se junta con el Ulúa, y todo lo que estamos hablando del territorio de Santa Rita, el Progreso, o sea, todo ese territorio no fuera lo bien gobernado que está en términos de agua, llamémoslo así, si no fuera por el cajón. El cajón es un héroe nacional, merece el respeto y merece toda nuestra consideración social y económica. No podemos tenerlo como, es que es del ENE, y que los ingenieros que luchan por hacer una gestión no pueden con el cajón, no puede un grupo de 20 ingenieros manejar el cajón. Necesita todo el respaldo social, necesita las estructuras sociales de comunidades, iglesias, juntas de agua, gobiernos municipales, o sea, porque es una obra de patrimonio nacional. Entonces, todo ese entusiasmo que le imprimo yo al cajón, quisiera que tuviéramos 4 de esos. Y con 3, 4 de esos, garantizamos una mejor construcción de paz social por la gobernanza del agua. Eliminamos un factor gigante de caos que nos genera el agua, cuando nos debería de generar bienestar, tranquilidad, organización, distritos de riego, mejor consumo agroalimentario, más agricultura de exportación, en la parte del paisajismo para la atracción turística. ¿Cómo es que el río Mississippi, que es más bravo, es más fuerte, más intenso, es patrimonio turístico, es la mitad de la vida de Estados Unidos?
hace 100 años. Hoy la tecnología y otros rubros que tiene el país pues los ponen adelante en otras cosas. Pero hace 150 años el río Mississippi tuvo sus estructuras sociales que lo fueron dando forma para que el río no fuera ese potro salvaje que destruye, sino que fuera un insumo de desarrollo del territorio. Muchas gracias, doctor Raúl López. Me toca a mí intentar humildemente resumir lo que me ha dicho. Y voy a utilizar las mismas palabras que él ha expresado en su alocución. El Valle de Sula, para Honduras, es la tierra prometida, que cuando llueve 3 días y en grandes cantidades, la lluvia se convierte en un potro salvaje, porque en los últimos años o en las últimas décadas no hemos sabido cómo controlar esa inmensidad de agua que cae en el Valle de Sula. Así lo resumo. El Valle de Sula es la tierra prometida de Honduras, que lamentablemente la lluvia se convierte en un potro salvaje por nuestra propia ilimitada visión. Es momento de escuchar a los dos panelistas en el norte, pero después de la pausa comercial. Agradecemos todos sus mensajes en nuestras redes sociales. De inmediato damos lectura. En Twitter nos comenta Rafael: planificar no es perder tiempo, es asegurar el futuro. Los usos inadecuados del suelo, la mala gestión del recurso, del tiempo y sobre todo no contar con personas capaces e idóneas al frente de la toma de decisiones nos afecta a todos. Excelente presentación de Raúl López. Hermín Urquía: si solo nos concentramos en los bordos en el Valle de Sula y olvidamos el occidente donde inician estas crecidas, tan solo resolvemos parte del problema. Comenta Lagos: a los políticos no les gusta invertir, prefieren robarse el dinero. Diario en Altavoz: es increíble que 5 meses después de los huracanes aún no vemos ningún avance para la protección de todas las familias afectadas. Falta liderazgo y diligencia en la toma de decisiones. Raúl comenta: ¿no será que hacemos obras sin la supervisión requerida para seguir haciéndolas año con año y así seguir ganando licitaciones del Estado, o no le damos el mantenimiento preventivo que requiere? Roberto Díaz Alcerro: la construcción de bordos no es la única solución para prevenir el efecto de los huracanes. Se debe evitar los asentamientos humanos a las orillas de los ríos y quebradas, mantener limpias las calles y los sistemas de desagüe, reforestar las orillas de las cuencas, etcétera. Leemos un último mensaje, dice: ¿y las famosas represas, llanos, Gigatuyo? Nada, ni siquiera una máquina han movido para esos proyectos. Vinieron aquí a hacer lo que mejor saben hacer, mentir. Agradecemos todos sus mensajes, continuamos con el programa. Algunos insumos que recojo de la prensa: el recuento de los daños y pérdidas en 52 años, más de 14.000 muertos por fenómenos naturales. Solo Mitch en 1998 nos dejó 5.657. El FIFI en el 74, 8.210. Y así, Eta Iota 91, depresión tropical número 16 en el 2008 nos dejó 34 muertos. Félix en el 2007, 4, Beta y Gamma en el 2005, 34, Herta en el 93, 27, Greta 10, Francelia en 1969, nos dejó 10, más de 2.7 millones de afectados, más de 2.7 millones de personas resultaron afectadas de manera directa por las inundaciones. Eta y Iota superaron la capacidad hidráulica de los ríos. Los daños y pérdidas por áreas económicas que nos especifican aquí este trabajo de investigación de la prensa, vamos a estarlo alternando en los próximos minutos y esas imágenes son fiel reflejo. Actualicemos la información luego de este panorama general que nos ha ofrecido el doctor Raúl López
con el coordinador del Consejo Regional del Valle de Sula, don Gerardo Meraz. Estamos a las puertas de un nuevo invierno y acabamos de salir de las lluvias que nos dejaron Eta y Iota. ¿Cuál es el panorama para este año en ese inmenso y rico Valle de Sula? Don Gerardo. Buenos días, Renato. Buenos días, auditorio. Realmente sentimos de que el doctor Raúl hizo una acertada exposición de todo lo que es el Valle de Sula. Sí, realmente nosotros vemos con preocupación, como dijo usted, y vemos los relatos y el historial de acontecimientos que sucede en el Valle de Sula. Y por eso nosotros, el Consejo Regional, aquí me acompaña un miembro de la Junta Directiva, como es el ex presidente de la Cámara de Comercio de Progreso, Víctor. Hemos hecho un recuento de todo, hemos hecho un condensado a través de alcaldías, de todo lo que se puede hacer en el Valle de Sula, y hicimos también un documento para presentárselo al gobierno, y se lo dimos precisamente para ver toda la temática de lo que es el Valle de Sula. Yo diría, Renato, que hay prioridades en todo este sector. La prioridad eminente que tenemos ya cerquita las lluvias, y tenemos que dragar y hacer bordos en el río Ulúa y en el río Chamelecón. Es una gran fuente que pues, debíamos de aprovecharla, como decía el doctor Raúl, de cultivos en la zona y hacer otro tipo de aprovechamiento ahí en la zona. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de gestionar inmediatamente fondos para ver qué se puede hacer en toda esta zona. Pero los otros 3 proyectos no se deben dejar de la mano, como es el Llanito, Cicatuyo y el Tablón, porque esto sí vendría a controlar, como decía el doctor, ese potro salvaje que nos corre en estas temporadas de huracanes, y no lo controlamos. Por lo tanto, de esa manera estaríamos controlando en gran manera los fenómenos naturales que nos suceden. Así que estamos dispuestos a escuchar, a plantear y abrir las puertas de nuestra querida Honduras para que venga la inversión en estos proyectos. Víctor Ramos, panorama de la situación actual ahí en el Valle de Sula, cuando estamos a las puertas de un nuevo invierno con bordos rotos que tratan de arreglarlos. No sé si nos dará tiempo, y el riesgo de que un fenómeno fuerte este año, se pronostican al menos unos 4, nos vuelva a dejar como el año anterior. Adelante, Víctor. Gracias, Renato, buenos días, y un saludo a todos los panelistas, en especial a don Raúl López por esa magistral cátedra. Y como dice la campaña de No estamos solos, nos alegra sobremanera de saber que se le está dando la importancia a este tema, ¿no?, a través de todos los medios de comunicación, y en especial a TN5, que es muy visto y escuchado a nivel nacional, ¿no? La preocupación que existe ahorita es seriamente, ¿cómo le pudiera decir?, muy grande. Nuestros vecinos de aquí, de la margen derecha del río Ulúa, desde el Progreso hasta Santa Rita, están sumamente preocupados porque hay 5 comunidades que están precisamente a la margen, a la orilla del bordo, y ellos sufrieron los embates, como todos, de Eta y Iota, y volvieron otra vez a hacer sus compras de los enseres, ¿no? Pero con la amenaza que hay ahorita de que vienen 17 tormentas, imagínense con todos volver a llenar su casa de todos los enseres elementales. Tenemos 6 empresas asociativas campesinas, productoras de palma aceitera, una compañía bananera campesina y varios productores cañeros que están muy, pero muy preocupados porque los bordos están abiertos. Los bancos, por ejemplo, para darle financiamiento para que vuelvan a rehacer sus cultivos, no lo hacen porque tienen los bordos abiertos. Entendemos nosotros que la gestión que ha hecho el ministro Leonel Ayala como presidente de la Comisión del Valle de Sula
y de igual manera el ingeniero Villatoro con todo su equipo ha sido titánica, pero consideramos que no es suficiente. Los trámites para hacer esto son demasiado engorrosos. Como bien nos decía ahorita Zulma Thomas, se necesita un régimen especial para agilizar estos trámites. Recién hace unos 2 días hablaba con uno de los contratistas que ya ganó una de las licitaciones aquí en Finca 8, la empresa Econ, que todavía no le han dado luz verde para arrancar. Porque no sé qué pasa, que no hay recursos, dicen. Él nos pidió encarecidamente que eleváramos este grito más arriba para que se comience a hacer esos trabajos. No, son 8 rupturas de gran tamaño las que hay desde el sector de Finca 8 hasta Santa Rita. Y si eso no se hace, en términos de unas 3 semanas, imagínense ya, el invierno lo tenemos a la vuelta de la esquina. Víctor, ¿cuántos fueron los kilómetros de bordos dañados por ETA y IOTA? Aquí en nuestro sector andamos alrededor de unos casi 10 kilómetros afectados, en la parte que nosotros conocemos, desde Santa Rita hasta El Progreso. Y ahí tenemos alrededor de unas 15.000 familias con 12.000, casi 15.000 manzanas de cultivos entre palma aceitera, banano y caña de azúcar. En términos generales, ingeniero Meraz, usted maneja la información general. ¿Cuántos kilómetros de bordo fueron dañados? Más o menos son 110 kilómetros dañados, Renato, y hay más o menos unos 75 lugares donde el bordo quedó en cero. Así es que nosotros hicimos el resumen y el recorrido, y eso es lo que hay, más algunos detalles que hay que sumarlos. Por lo tanto, yo diría, Renato, que nos urge, como dice Víctor, este tipo de obras para mitigar un poco, que se sientan en los sectores donde está vulnerable en este momento un poco más seguros. ¿Y se han reparado de esos 112, 100 y pico kilómetros de bordos dañados, cuántos para enfrentar este invierno hasta ahora? Más o menos van 35. Y buenos bordos, bien hechos los bordos. Mire, hemos ido a supervisar y el ingeniero Villatoro y el ministro Leonel Ayala hemos supervisado, y sí, realmente lo que se está haciendo está bien, Renato. Lo que sucede es que, como dijimos al inicio y lo recalcó el doctor Raúl, cuando vienen estos embates de lluvia son insuficientes este tipo de bordos. Por lo tanto, se necesita dragar el río y hacer las obras que hemos mencionado. Interesantes datos, oportunos datos. En un país que le cuesta crear riqueza, que perdamos la riqueza por mala planificación o por no hacer la inversión correcta, da un profundo pesar. Tomando como base estos datos de Diario La Prensa de San Pedro Sula, que las tormentas y falta de obras han causado más de 11.000 millones de dólares en pérdidas, Memo, un país como el nuestro, que nos cuesta generar riqueza, perder 11.000 millones de dólares en función de no tener la planificación o la inversión adecuada, correcta y oportuna, es para ponerle freno a este despilfarro. Sí, desafortunadamente nosotros solo nos enfocamos en la urgencia y no hemos logrado consensuar e instrumentalizar esa visión que aborde todos estos temas con responsabilidad. Entonces vamos a seguir, van a venir las inundaciones, desafortunadamente va a tener un costo en vidas humanas, un enorme costo económico, lo cual se reflejará en mayor pobreza, pero seguiremos distraídos, desafortunadamente, insisto, en discutir los temas que no son fundamentales. Yo no soy experto en el tema, pero sí tengo una percepción muy clara de cuáles son las prioridades. En el informe del grupo consultivo se le da mucho peso a esa articular bajo una visión de sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental. Raúl hizo una magistral conceptualización del tema. En la recomendación 10.2 del informe del Consejo
dice la aprobación de instrumentos jurídicos que tienen un impacto en temas fundamentales para la sociedad, como lo son la situación del sector eléctrico y el control de inundaciones, requieren un diseño técnico apropiado, estudios de evaluación económica, financiera y jurídica, combinados con una apropiada gobernanza que articule los intereses de múltiples actores en función del bien común. Consideramos importante evitar que la urgencia vaya en detrimento de la idoneidad técnica, económica, financiera, jurídica y política de los instrumentos que se aprueban bajo la modalidad de políticas, medidas, acciones, programas y proyectos, ya sean de naturaleza pública, privada o mixta. Pero si lo hacemos todo de manera mediocre, vamos a seguir enfrentando estos resultados. Es tiempo ahora de actuar con la seriedad, con el rigor económico, social y ambiental para enfrentar temas que si no lo hacemos seguirán siendo recurrentes y nos harán más pobres. Esos 11.000 millones representan más del 40% de lo que es el PIB en Honduras. Y ya vimos, no a todos los golpea por igual, golpea más fuerte a los más pobres. Y con una institucionalidad pública tan débil, no hemos sido capaces como país de resolver siquiera esos inmensos lodazales. La gente ha perdido sus empleos, pero lo más grave, seguimos teniendo pérdidas humanas. Doctor Raúl López, antes de ir a la pausa comercial, porque sé que también tiene que irse por su agenda de hoy, teniendo claro el concepto de utopía, que es el plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurso, donde todo discurre sin conflictos y en armonía, o un proyecto, deseo o plan ideal atrayente y beneficioso generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable. Yo quiero que usted se vuelva un defensor de la utopía y me dijera, en el escenario de que fuera gobernante, de que fuera presidente del país, en el caso del Valle de Sula y esa región occidental, ¿qué haría para que la riqueza que creamos cada década la perdamos en 3, 4 días de inmensa lluvia? ¿Por dónde comenzaría? Por eso le digo, y quémese, arriésguese, déjese. ¿Qué haría con esos, no con esos, con las personas que construyan y los políticos que permiten que se construyan viviendas en vegas que son para producir y generarle riqueza a Honduras y no para construir viviendas? Primero tenemos que conocernos y tenemos casos exitosos a nivel nacional que son ejemplos a nivel internacional. Tenemos ejemplos de gestión apropiada del agua en municipios medianos como Jesús de Otoro, tenemos ciudades intermedias con una muy buena gestión del agua como Puerto Cortés, tenemos distritos de riego y gestión comunitaria de una represa como en el embalse José Silio del Valle, en la represa Nacaome, donde son pequeños estudios de casos para diversos usos del agua, donde las cosas funcionan, no son perfectas, la gente se pelea, la junta directiva y pasan cosas, que las tuberías, que los daños, la operación, pero funcionan. A pesar de todo, y somos nosotros los hondureños, ahí no estamos hablando de rubios, no estamos hablando de asiáticos, no estamos hablando, no. Con tecnología hondureña, digo yo, con nuestro lenguaje, comiendo lo mismo, viviendo juntos, funcionan las cosas. Le pongo esos 3 casos. Entonces, si funciona ahí, ¿por qué no funciona en otro lado? Porque hay otras variables. Hay otras variables que distorsionan esos diálogos. Unas variables monetarias que se puede traducir en la debilidad de un sistema jurídico que no sanciona, llamémoslo así. Entonces, ante la impunidad, el caos gobierna todo. Y le pongo el ejemplo. La zona sur, Choluteca, Valle
la zona del Paraíso y Tegucigalpa, la cuenca del río Choluteca. Funciona el río Choluteca, eventualmente hace desastres, pero funciona mejor que otros porque está en la ciudad capital, que es la ciudad más estructurada, donde se pone el cinturón. Eso es un indicador de gobernanza. Se pone el cinturón porque hay un orden de la Dirección de Transporte y Viabilidad. En otras partes de Honduras no hay cinturón. Entonces, le pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque de ahí usted marca una estructura de funcionamiento social donde hay una sanción, un premio al buen comportamiento. Y ese buen comportamiento puede traducirse en bonanza. Y le pongo el ejemplo del Valle de Sula. El Valle de Sula, los comerciantes, los productores, los industriales han hecho lo propio. Han hecho lo propio, generando riqueza, generando negocios, haciendo inversiones, infraestructura. O sea, usted ve el tamaño de las obras civiles que se hacen, usted ve la diferencia con otras partes del país, la inversión que se hizo hace 30 años ya en temas viales, y como les digo, hace 100 años Samuel Samurray nos dio un empujón. Ahora, utópicamente lo que necesitamos primero es tomar territorios estratégicos y hacer las obras puntuales, pero hacerlas. Aquí estamos 50, 40 años para tomar una decisión. No es posible que la represa San Fernando, que queda aquí detrás, aquí atrás de nosotros, tenga 60 años de estar diseñada. La represa San Fernando es una cortina natural casi, que está aquí cayendo del Parque Nacional La Tigra, entre Cantarranas y Talanga. Ahí va justo la cortina. No es posible que esa represa tenga 60 años de estar pensada, 30 años de estar diseñada, y que ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque una represa de ese tipo no solo vendría a todos los temas bonitos de agua que me encantan a mí y que están importadas hoy, sino que transformaría un nuevo corredor logístico económico, transformaría las ciudades intermedias en ciudades más potenciales para tener un mejor desarrollo. Hay documentos de Naciones Unidas que dicen que donde mejor se vive en Honduras son en las 12 ciudades intermedias. O sea, los que viven en Progreso viven mejor que en Tegucigalpa, los que viven en Santa Rosa de Copán viven mejor que en Tegucigalpa, los que viven en Catacamas, así, son 12 ciudades. Entonces, promover una mejor calidad de vida en las 12 ciudades, o en las 15 ciudades, o en 18 ciudades del país, sí sería utópico. O sea, desconcentrar el desarrollo de la CA5. Pero, por ejemplo, convertir Choluteca en un lugar logístico de cruce de fronteras. Choluteca tiene ese potencial, incluso hídrico. O sea, si tuviéramos un caudal de regulación en el río Choluteca, el orden que produce el río Choluteca a nivel de infraestructura para riego, infraestructura logística, pluvial, llamémoslo así, pudiera tener Choluteca otro espíritu más que el ambiente todavía rural que se vive en la ciudad. Choluteca se puede convertir en otra ciudad grande que ya lo está haciendo solo por demografía, no por infraestructura, ¿verdad? Entonces, la utopía hondureña sí la podemos ver, o sea, sí la hemos visto en pequeños casos, sin embargo, la generalidad es tan difícil porque el gran sistema de impunidad, el gran sistema de poca participación nos impide llegar a tomar decisiones apropiadas. O sea, no es posible que tengamos una sala legislativa llena de gente, o por lo menos en estos 2 años ya está vacía, ¿verdad? Que sí. Tenemos una carga de toma de decisiones, o sea, archivos, y no es de este gobierno. Solo de este gobierno. No solo de este gobierno, tenemos cargas legislativas sin aprobar de 40 a 50 años, tenemos leyes, decretos, reglamentos que han sido legislados para tener un gran marco y a partir de él hacer planes y acciones. Pero no hemos llegado a concretar muchas cosas que se han aprobado en el legislativo. Le digo porque en términos de agua hubo una discusión en el Consejo Técnico Consultivo porque dicen habían lagunas, pero es que no son lagunas, lo que hay son fragmentos. Entonces esa fragmentación no nos permite operar. No nos permite operar. Ok, y entonces retomando el Valle de Sula, antes que se nos vaya, para usted son urgentes las represas para control de inundaciones. Así es, la toma de decisión.
O sea, que se tome la decisión es lo primero para hacer una operación, porque yo puedo tomar la decisión para hacer un bordo, y la toman todos los días, o sea, esos 35 kilómetros que están construidos que nos confirman. Reparados de los 120 que se dañaron. Que son más, ¿verdad? Son más, pero esa decisión se toma a diario, pero la gran decisión no se toma. Porque posiblemente con otra tormenta tropical fuerte u huracán, la plata que estamos gastando en reparar esos bordos, si la inmensidad de agua es como ETA, IOTA o más todavía, esos bordos quedan de nuevo destruidos. No necesitamos ETA, IOTA para que eso suceda, Renato. Necesitamos una tormenta 16, necesitamos un Francelia, o sea, necesitamos el 20% de lo que cayó en los 2 huracanes que pasaron ahorita para que estos bordos, como le dije, es una cucharadita de azúcar con una hambruna estructural. ¿Y quién se atreve a los asentamientos a orilla de los ríos en Las Vegas? Trasladarlos a otros lugares, no es que se va a trasladar la casa, entiéndaseme, sino comenzar ya a que el cauce del río quede libre para que la gente no esté perdiendo la poca riqueza que genera anualmente. Seguridad jurídica del territorio, propiedad de la tierra. ¿Cuáles son las represas, Raúl, que en su punto de vista deberían de iniciarse, que hay que tomar la decisión y empezar a ejecutar? El Tablón es urgente, el Tablón y San Fernando. Para Choluteca, San Fernando, para el Chamelecón, el Tablón. Las dos con Che, Chamelecón y Choluteca, el Tablón y San Fernando. Y el Jicatuyo y los Llanitos son un proyecto que yo adoraría como adoro al Cajón. Realmente son una obra más grande, una obra que sí va a tener más ingeniería hidráulica, pero que por las cosas del tiempo y el financiamiento y todo eso sé que es más difícil. Pero en la utopía serían esas 3, el litoral. Jicatuyo, los Llanitos, el Tablón. Y en Choluteca, San Fernando. Le imploro que se quede unos minutos más, sé que tiene agenda para allá a las 8 de la mañana, pero ya pasan, ¿cuántos minutos? De las 11, 15. De las 8:14 pasan ya. Ya haga una llamadita que va a llegar un poquito tarde. Y venimos con Gerardo Meraz, coordinador del Consejo Regional del Valle de Sula, y don Víctor Ramos, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Progreso, porque miren cómo son las urgencias. Se necesita que antes que lleguen estos fenómenos tropicales de la temporada, tormentas, depresiones, huracanes, reparemos todos los bordos que dañaron los fenómenos tropicales ETA y IOTA. Necesitamos reconstruir esos bordos, pero estamos convencidos que con otro fenómeno tropical, ya lo decía aquí el doctor Raúl López, y lo sabe Gerardo, lo sabe don Víctor allá, lo sabe Memo, con esas cantidades de agua que se convierten en caballo desbocado en el Valle de Sula, lo que hoy gastamos en reparar, este mismo año se destruye. Y seguimos en ese círculo vicioso como país rico, gastando lo que anualmente se destruye sin ir a la solución de los verdaderos problemas de las inundaciones en el Valle de Sula, que son la construcción de esas represas. Pero es que de vez en cuando surgen hombres que uno está convencido son inteligentes, como Luis Cosenza, poniendo en duda esas represas, que hoy expertos como el doctor aquí Raúl López dice que son fundamentales. Viene Luis Cosenza y empieza a enturbiar la construcción de esas represas. Y el hondureño queda así, ¿a quién le hago caso? ¿Son necesarias o no? Un experto en agua nos está diciendo que eso es fundamental para el Valle de Sula. Pausa y volvemos. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Gabriel Barahona, excelente tema y felicito que haya invitado a un verdadero experto de la gestión ambiental en Honduras. En Honduras hay muy buenos profesionales. Lastimosamente no se les da oportunidad para potenciar esa capacidad.
y si hubiese habido visión hace 30 años. Les recuerdo que fue el gobierno de Callejas que impulsó la energía generada por combustibles fósiles y se perdió la visión porque solo miraron la energía y no el manejo del agua. Feliz día desea. Irías, Renato, disculpe, pero la verdad es que al gobierno le valemos madre como pueblo. Si no hay movida, picardía o billetes de por medio, no hacen nada. ¿Usted alguna vez en medio de la pandemia ha visto a Juan Orlando Hernández visitar un hospital? Pregunta. Mauricio José Martínez. Buen día, Renato. Lo que se necesita son dragados, ya que los ríos, aparte de reparar, dice, los bordos y hacer los famosos gaviones, que así la estándar dice aquí en La Lima. López, los generadores de energía térmica no permiten que se construyan más represas de la magnitud del Cajón, ya que son amenazas a sus intereses económicos. Mac García, buenos días. Los bordos de la costa norte son como los baches en las carreteras. En lugar de tirar tramos de concreto de buena calidad, hacen parche bajo parche. Hacer lo mismo cada año es un buen negocio para los políticos y en las empresas que se adjudican estas chambas. Aquí se paga por un mal trabajo cada año o cada cierto tiempo. El negocio empieza poniendo, dice, gente inexperta y sin formación en los puestos públicos, que por cierto ha sido una práctica en los gobiernos de Hernández. No tardan en poner un veterinario como ministro de Salud, dice. Bueno, agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bueno, tengo que disculpar al doctor Raúl López. Él tiene una conferencia internacional en este momento a las 8:30 minutos. Y la hará ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está cerca del Centro de Noticias Televicentro, pero se estuvo 15, 20 minutos más de lo previsto, pero lo vamos a tener ya luego. Lastimosamente se nos fue cuando le iba a preguntar sobre esa percepción que yo particularmente tengo, que cuando se habla de estos temas, viene Luis Cosenza y le pone peros al asunto. Yo no quiero decir que es un hombre malo Luis Cosenza, para nada, yo lo conozco. Y entiendo que es un hombre recto. Tuve la oportunidad de conocerlo un poco más a fondo cuando fue secretario de la presidencia en el gobierno del presidente Maduro. Pero hace poco él enturbió este asunto, Memo, de las represas para el control de inundaciones en el Valle de Sula. Ya voy con Víctor y con el señor Meraz a San Pedro Sula porque vamos a priorizar la actual situación de esos bordos y el clamor de ellos para reconstruir más de los 30 kilómetros que se han reconstruido hasta el momento. Guillermo. El doctor Raúl López decía desde el principio que había que tener mucho cuidado en combinar el tema de las represas que para tienen control de inundaciones y el tema del subsector eléctrico. Dijo que era un tema perverso. Sí, y son temas complicados que pueden chocar. Yo creo que la lección que nos deja lo que dice Raúl es, uno no puede tener visiones absolutistas. Entonces, es importante tener una visión multifactorial, ¿verdad? Pero si yo quiero dar soluciones solo para el tema eléctrico o solo para el control de inundaciones, puede haber un choque. Entonces se requiere mucho rigor y abordar las cosas claras, ¿verdad? Pero a mí me parece que no le hemos puesto la debida atención al tema ambiental, al tema de las represas, en el contexto del Valle de Sula ni en el contexto nacional. Ocupamos hacer seguir caminando, pero sentarnos y empezar a pensar, a redefinir y transformar el abordaje desde la perspectiva económica, social, ambiental. Nos dejamos llevar por urgencias, entonces hacemos o sacamos soluciones mediocres, muy interesadas para cada uno de los sectores. Yo llamaría, este es un momento crucial para Honduras. Honduras enfrenta una realidad muy compleja, no por eso podemos perder el optimismo. Pero, como decía alguien de los que mandaban mensajes, hay gente suficientemente capaz. El Consejo Consultivo, para hacer estas recomendaciones, consultó, así como con Raúl, tuvo a Carlos Talavera, tuvo al doctor Gaugel, gente experta que cree en este tema, pero que está allá, escondida, trabajando, teniendo impacto, pero tal vez deberían de tener mucho más peso, porque aquí lo que estamos privilegiando en el país es al que hace más ruido,
es al que grita más. Entonces necesitamos redefinir todo el marco de incentivos y desincentivos, redefinir el marco jurídico, redefinir el marco normativo, la gobernanza de todas estas instancias que inciden en el tema del medio ambiente. Vamos de nuevo con Gerardo Meraz y Víctor Ramos hasta el Valle de Sula. Así que la prioridad, don Gerardo, en este momento, cuando hoy tenemos 20 de abril, con lluvias en buena parte del territorio nacional y anunciándonos los expertos que a finales de este mes o principios del otro tendremos ya oficialmente el invierno. Hagamos un repaso por las prioridades desde el conocimiento y la experiencia de ustedes ahí en el Valle de Sula en este momento. Don Gerardo. Gracias, Renato. Realmente ampliando un poco con todos los panelistas que estamos en esta mañana, yo quisiera decir que en este momento yo aprendí una frase de un expresidente que dice que hay dos situaciones que le pasa al profesional, al técnico, a los que hemos ido a estudiar afuera, que venimos con un concepto distinto, es que debemos de hacer la parte técnica, pero ahora tiene que ver el poder del capital. Sin estos dos no se unen, muchas veces podemos estar hablando muchísimo y haciendo poco. Porque la prioridad es, por mucho que se le busque, Renato, los contra a estos son prioridades que deben de existir ya. El dragar y hacer los bordos es prioridad para el Valle de Sula, y el construir esos sueños de estos tres proyectos de hidroeléctrica ayudaría mucho, incluso a darle energía a otros países vecinos y hacer productivo las zonas, el sembrarle árboles adecuados a la zona para que no se deslave la tierra. Eso ayudaría muchísimo, y pudiésemos hacer también que el río Ulúa pueda ser navegable. Y esto lo digo con certeza porque he estado en proyectos como el Mississippi, cuando lo desolvamos hace 34 años, y tenemos la experiencia. Por lo tanto, necesitamos unirnos y no estar pensando en intereses mezquinos del uno al otro, porque esto Honduras es para todos. Y esto ayudaría a que este valle productivo del Valle de Sula, sus tierras, los alcaldes estarían percibiendo más impuestos de tierra, porque ya estarían en otra posición productiva. Por lo tanto, Renato, podemos nosotros hablar, y yo en este momento avalo lo que dice el doctor López y lo que dice los demás panelistas, que son obras que las necesitamos y tenemos que buscar los recursos aquí dentro de nuestro país o fuera de nuestro país para que vengan. Y yo he dicho una condición, Renato, que nosotros ya se nos terminó el tiempo de andar vendiendo documentos, planos y planos eléctricos y estructuras o estudios. Tenemos que abrir la puerta a Honduras para que estas inversiones se hagan en esta latitud y nos venga la inversión, porque también yo he dicho que el dinero no tiene fronteras y debe de venir donde le favorecemos estar. Así es que yo diría que hablando de todo, pudiendo decir en esta mañana detalles, yo solo quisiera decir que para mí, como director del Valle de Sula y la Junta Directiva, estamos totalmente de acuerdo que estas obras son necesarias. Correcto. En este momento están trabajando en los bordos, ingeniero Meraz. Sí, pero se está haciendo muy poco, Renato, y como lo que decimos, el bordo cuando usted lo hace lo puede hacer de material selecto o lo puede hacer combinado y compactarlo. La desventaja que tenemos, como decía el doctor, vienen torrentes y unas corrientes espantosas, y como no tiene todavía el zacate o la raíz del árbol que se le debe de sembrar, se lavan. Y entonces eso es lo que realmente nosotros necesitamos hacer, las tres obras, y hacer los bordos, hacer el dragado del río para que sea realmente una solución para el Valle de Sula. Hay bordos que se rompieron entre 1 y 2 kilómetros, ahí en esos ríos que pasan
en esos ríos del Valle de Sula. Hasta 4 kilómetros hasta tenemos. 4 kilómetros. Hasta 4 kilómetros tenemos de que se lo llevó totalmente, porque el recuento que hicimos en el Valle de Sula es que los bordos estaban con su capacidad de 3.500 metros cúbicos por segundo, pero nos pasaron en ratos hasta 22.000 kilómetros por segundo, estacionándose entre 14 y 16. Ya con esas cantidades ya no importa el material que usted utilice. No importa, para los bordos. eso es lo que yo le he dicho a varios de mis colegas ingenieros que me preguntan, le digo, es que ahí ya no habría manera de cómo soportarlo, porque es mucha cantidad de agua. Esa cantidad de agua, Renato, en otros países, sea buena la calidad del agua o sea mala, es una bendición. Claro. Para nosotros debe de ser una bendición esta agua también, debe de ser una bendición la arena, la grava y el fertilizante que existe en ese tipo de agua. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas y unirnos como un solo cuerpo para que podamos echar a andar esta agua. Si no, seguiremos platicando unos de una manera, otros de otra manera, y en ese distorsionamiento de la información podemos pasar años hablando de lo mismo. Por lo tanto, yo digo, es unirse en este momento sin esperanzas de que yo voy a hacer más, que voy a hacer menos, sino unirse a hacer estas obras porque son necesarias para el Valle de Sula. Dada la severidad de los daños, por un lado, la alta probabilidad de que las lluvias vinieran temprano y que van a venir, o que ya están, mejor dicho. Ya lo estamos viendo, esto es inusual. Son 2 años más que tenemos de lluvias. Y entonces, nosotros considerábamos, a propuesta de Gabriela Núñez, que tuvo esa experiencia en el MIS y se incluyó como una recomendación, sugeríamos que se creara un mecanismo que incentivara la incorporación de empresas privadas para que trabajen en el tema de los bordos. Y se les reconozca todo esto bajo la dirección del gobierno, porque si no, va a ser imposible cubrir con las demandas. Entonces, crear un mecanismo que incentive la incorporación de empresas en ese trabajo de los bordos. Eso se utilizó... Para que les sea deducido ese trabajo de los impuestos. De los impuestos, un crédito fiscal. Eso fue un mecanismo que fue muy exitoso cuando el huracán... Yo les decía, Renato, que pudiésemos hacer una ONG o una asociación del Valle de Sula con todos los integrantes de la zona, que pongamos un granito de arena y podamos hacer una empresa que pueda vender estos materiales a la zona, y por eso se va haciendo el aprovechamiento para seguir con la continuación de las obras, porque tenemos que buscar un mecanismo adecuado y que lo podamos hacer de forma integral entre gobierno y sociedad civil. ¿Y sabe qué pasa? Por ejemplo, acá ocupa maquinaria agrícola, maquinaria para movimiento de tierra, pero el mercado es limitado, la cantidad de máquinas disponibles en el mercado es limitada. Las empresas contratan. Entonces, aquí es donde hay que articular y funcionar. Ese mecanismo, nos decía Gabriela Núñez, que fue ministra de Finanzas en aquel momento, fue muy exitoso en MIS. Obviamente habrá que actualizarlo, adecuarlo, pero puede ser efectivo. No será suficiente con la Comisión del Valle de Sula para abordar ese tema. Hay que incorporar empresas azucareras, empresas industriales, empresas agrícolas que tienen maquinaria agrícola, que conocen un poco el comportamiento hidrológico de la zona. Pero hay que juntarse, hay que buscar ese acuerdo que se concrete en el menor plazo posible y lógicamente bajo la supervisión, la dirección del gobierno en función del bien público. Ahora, reparar el resto de bordos dañados implicará ¿cuánto tiempo, ingeniero Meraz? Eso implica entre 2 y 3 meses y más o menos se van entre 96 millones a 112 millones. Y este es dinero del presupuesto público, ¿no? Ese es un presupuesto que se le da a la Comisión Regional del Valle de Sula, que la maneja el ministro Leonel Ayala, y el que supervisa y director de supervisión de la obra es el ingeniero Villatoro. Ok, explíqueme así brevemente antes de escuchar a Víctor Ramos, porque les he escuchado
que los trámites son muy engorrosos. ¿Cuál es la parte que ralentiza el trabajo ahí en los bordos? Bueno, hay un reglamento, Renato, que se le da a las compañías que deben de cumplir los requisitos. ¿Y por qué? Por poner un ejemplo, entre tantos, es que su maquinaria tiene que estar en óptimas condiciones cuando va al sitio, porque al ir con una maquinaria que no esté en óptimas condiciones el sitio, por decir algo, va a ir a perder tiempo y eso algunas veces distorsiona en el pago, porque él algunas veces querrá que se le pague mientras está su máquina parada y eso no es posible. Y eso son regulaciones de contratación que tiene que estar vigente en toda su documentación. Y algunas veces el constructor y el de taller es muy desorganizado y algunas veces no tiene al tiempo en regla su documentación y algunas veces eso atrasa. A pesar de que esta institución quiera darle mucho trabajo a nivel nacional, algunas veces no se puede por su argumentos de socialización y de documentos que tienen que estar en regla. Y luego el condicionante de las transferencias también le dice que tiene que estar en ese sentido con su documentación al día. Ok, el problema no es la falta de dinero. El problema algunas veces, en algunos casos, Renato, pero en este momento no es el caso. En este momento lo que se ve es que la documentación o la persona que se ganó el caso tiene algunos desfases en su maquinaria y los está arreglando. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Porque no, yo el otro día decía, no es que hay que suprimir procesos. Exactamente. No, y a eso se debe, Renato, que si usted suprime un proceso por darle la viabilidad al caso, después es requerido por los entes gubernamentales precisamente por no haber cumplido ese requisito. Y si se suprimen procesos porque es urgente, no perdamos la transparencia, porque estas cosas van de la mano, ingeniero Meraz. Es correcto, entonces había que hablar con los ministros que nos ayuden a viabilizar y agilizar este tipo de cosas para que tengamos estos bordos lo más antes posible y que podamos iniciar el dragado de los ríos. Víctor Ramos se suma también, ya ha estado con nosotros en el programa, pero se suma en este segmento a reflexionar y valorar esta urgencia que tienen en el Valle de Sula, que todavía la mayor parte de bordos dañados por ETA y OTA no se reconstruyen y el invierno ya lo tenemos encima. Víctor. Me gusta, Renato, el concepto de Raúl López, de que el Valle de Sula es la tierra prometida. Bien, en el documento que enviamos con nuestro presidente Gerardo Meraz al gobierno, existen 3 prioridades. Número 1 es la reconstrucción de los bordos, en primer lugar. Segundo lugar es el dragado de los ríos y el tercero es la construcción de la represa, que se pueden estar haciendo de forma simultánea. Pero lo primero es la reconstrucción de los bordos. Ok, usted lo que preguntaba es sobre la ralentización de procesos. Yo ahorita he logrado tener la oportunidad de conocer este proceso y es súper, pero súper engorroso. Una vez que se formula un proyecto de reparación de una ruptura de bordo, la empresa que lo gana tarda 5 días para poder ejecutarlo mientras se hacen las subsanaciones de las otras empresas que participaron y no lo ganaron. Ese periodo es un periodo muy, pero muy largo. Por eso estoy completamente de acuerdo con lo que hizo al principio de la creación de un régimen especial que ayude a agilizar esos trámites. Usted ve las fotos ahí de la empresa Econ. Esas fotos las tomé yo hace 3 días y esta empresa todavía no ha podido arrancar hacer su trabajo, o sea, tener la luz verde de parte del Valle de Sula. Ellos están haciendo los trabajos de limpieza a cuenta y riesgo, pero todo eso conlleva un
término muy largo. Y hay empresas, le digo aquí en la zona de Huanchillas, que ya han hecho inversiones grandes, millonarias, con la esperanza de que pronto se van a reconstruir estos bordos. Pero si no se hacen y nos agarra de nuevo otra inundación con mucha menor cantidad de agua que la que nos trajo esta Iota, las pérdidas van a ser millonarias y la recuperación tardaría de 1 o 2 años otra vez en volver a reiniciar. Por eso insisto en que es necesario un régimen especial que permita, con la transparencia necesaria, agilizar estos trámites para poder iniciar, porque como todos sabemos, el invierno está ahí a la vuelta de la esquina. Ya lo advertían ustedes, Memo, que llegará un momento en que la gente se va a cansar. ¿Desde qué me sirve invertir, reinvertir? Si cada cierto periodo de años pierdo lo que invierto y lo que reinvierto. Es decir, la gente se cansa y busca otros negocios. Alternativas. Una de las recomendaciones que nosotros le dábamos mucha fuerza era al tema de la descentralización y empoderar a las regiones, a las comunidades, porque en Honduras hay un divorcio entre la gran visión nacional con lo que sucede en las diferentes regiones. Hay un divorcio desde el discurso, desde la visión, desde todos los procesos, porque acá la burocracia ve de una manera. Tegucigalpa todavía no entiende probablemente qué está sucediendo en la región norte y lo fundamental que es, en tanto concentra un gran contingente de población y gran parte de la actividad productiva. Si no resolvemos esto, vamos a perder la inversión y esto va a derivar en un caos social, como mencionaba Raúl. Pero necesitamos que el progreso, que San Pedro Sula, que Choloma también estén en el juego. No se trata acá que yo solo le doy 250, 300 millones de lempiras a la Comisión del Valle de Sula para que vean qué hacen. No, esto tiene que ser dentro de un marco serio, coordinado, científico, riguroso, en donde la población se empodere, participe. Y otro de los temas es la transparencia. Es un clamor de la sociedad hondureña de que hay que actuar con transparencia. Pero no solo se trata de que no metan las uñas, es que esa es la forma más obvia de corrupción. Es desde un mal diseño de un proyecto, puede haber parte interesada. Pero por eso es que necesitamos incorporar desde abajo. Yo le digo, todas las recomendaciones del grupo consultivo fueron hechas con el mayor compromiso. Claro. Tal vez no trascendió tanto, pero sí tiene mucha sustancia. E insisto, hay que tener un nuevo abordaje de la situación del país. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida ya las conclusiones, reflexiones finales con don Víctor Ramos, Gerardo Meraz, Guillermo Matamoros, cuando tenemos encima el invierno del 2021 en Honduras. Ya en la recta final de Frente a Frente continuamos dando lectura a sus mensajes. Ricardo Gutiérrez, la única y última represa construida en los 80, Francisco Morazán El Cajón, quien en su momento también generaba energía para venderle a Centroamérica, solo ha estado en manos de funcionarios corruptos. También es increíble que los políticos en estos casi 40 años nunca legislaron para la construcción de más proyectos similares, pero al contrario se encargaron de planificar el sabotaje para comenzar a usar las plantas eléctricas, dándoles jugosos contratos a empresarios sin escrúpulos desde los 90, lo que ha provocado el encarecimiento desproporcionado del costo de la energía eléctrica. Ningún partido político ha propuesto y ejecutado proyectos como las represas para cuidar el Valle de Sula. Esto deberá ser prioridad en la agenda de quien gane las próximas elecciones. Una recomendación que nos hace Samuel Armando. Honduras no es solamente el Valle de Sula, también en Lloro Lloro tenemos problemas con el agua potable. Cada vez que llueve, el agua que recibimos es agua sucia, así como los daños hechos por los últimos huracanes a nuestros ríos e infraestructura vial. Asimismo, cada vez que llueve o en tiempos de verano,
Por las quemas nos quedamos sin energía eléctrica. Lloro es uno de los departamentos que más aporta a la economía de Honduras y a la cadena alimentaria. También tenemos una carga electoral muy significativa. Dice Adalberto Natalí, solo son show a la hora de las inundaciones estos políticos corruptos. Y un último mensaje de Osvaldo Aguilar Betancourt. El aumento de los caudales en los ríos en el periodo lluvioso es producto de la disminución de la capacidad de retención del agua en la cuenca, ocasionada por la modificación del uso de los suelos, deforestación, urbanización y cambios de cultivos. El sistema de drenaje del valle no se le ha dado mantenimiento y las ampliaciones inteligentes al tener aumento de caudales. Es necesario rediseñar el sistema de drenaje asociado a las obras de retención e infiltración de agua, pero no son obras de corto plazo y por lo tanto la alternativa a corto plazo es la reparación de bordos. Continuamos con el programa. Dice el señor de la Lima, el que viene, el mensaje que viene. Ana Alberto también nos dice, la Lima, nada se ha hecho en la Lima. Bueno, tengo dos llamadas, una de don Sergio Villatoro, que es de esta comisión. Don Sergio Villatoro es de la Comisión del Valle de Sula, ¿verdad? El director. Don Gerardo Meraz es el coordinador. Y luego voy con el exalcalde de Morazán Lloro, don Guadí Handal. Primero, don Sergio Villatoro. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Buenos días, don Sergio. Gusto saludarle a todos sus panelistas. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, con el trabajo de la reconstrucción de los bordos, debe manifestarle que el trabajo arduo que hemos hecho como comisión, tenemos la identificación de todas las problemáticas, las rupturas del sistema de bordo definido. Esto comenzó también desde una gestión desde la parte financiera para hacerle frente a toda esta situación. Recursos que en su momento, pues durante el mes de febrero fueron identificados por la Secretaría de Finanzas, por lo cual contamos y estamos haciendo frente a esta actividad de reparación de los bordos. Quiero manifestarles que durante el primer trimestre abordamos las zonas aledañas a lo que es para protección de Lima Vieja, sector Chamelecón, las Guarumas, el sector de Urraco Pueblo y el campo Bananero. En una primera fase desarrollamos 16 proyectos, una inversión de 28 millones de lempiras estimadamente. A finales del mes de marzo recién licitamos 15 proyectos con una inversión estimada en 155 millones de lempiras. Esos proyectos prácticamente estamos reiniciando la construcción porque el proceso, si bien está regido a una contratación directa, pero hay una guía que se ha normado a través de la ONCAE para la implementación, obviamente en obediencia a estos principios de transparencia, obviamente de participación, etcétera, etcétera, y esta situación de otra manera pues ralentiza un poquito el proceso. Sabemos, hemos expuesto en distintas ocasiones la agilidad, la necesidad pronta de llegar a cada uno de estos sitios, pero tenemos una reclamación que nos han dicho bajo este procedimiento, y bajo este procedimiento implica un término. Nosotros estamos tratando de agilizarlo y no podemos llevarlo a menos de 15 días prácticamente cada proceso. Para nosotros es demasiado tiempo. Obviamente hemos expuesto que para agilizarlo mediante la contratación directa podemos buscar, orientar la forma de que haya una veeduría concurrente, de que manera que nos permita que nos reúna. Esa veeduría concurrente es la participación de las distintas organizaciones de la sociedad, llámese empresas privadas, FONAC, etcétera, productores, gobiernos locales. Es buscar la forma como convergemos en esa veeduría que nos permita, en una forma de transparentar y poder decir que en un término de 3 a 5 días nosotros podemos definir un proceso y que la empresa al oferente que llamemos en 5 días puede estar ya en el sitio de construcción, pero mientras la forma como está, por lo menos no nos permite. En el caso de nosotros 15 días los vemos demasiado, pero es en cumplimiento de toda la transparencia. Nosotros hemos televisado a través del canal nacional todos los procesos de apertura de ofertas. En este principio de participación, si hay oferentes, como lo dijo Víctor Ramos, que a lo mejor no cuentan con toda la documentación, que requerimos de aclaraciones, etcétera, etcétera, tenemos que hacerlo en base a la ley. Y eso aún nos ralentiza todavía más el proceso de llegar a una adjudicación y posteriormente a la ejecución de los proyectos.
Eso es para decirle, en términos de esta semana estamos abordando 15 proyectos. Durante esta semana recibiremos ofertas por un total de 12 proyectos más. Y posteriormente, dentro de 15 días, tenemos 10 proyectos adicionales. Con este total de casi 50, y con los ya ejecutados de 58 proyectos, nosotros estaremos abordando el total de las fallas de la rotura de los bordos. En el término de la primera semana de mayo, nosotros ya deberíamos de estar en ese proceso ya en sitio, dando inicio a los últimos proyectos. Algunos estarán en un porcentaje de avance más adelante que otros, pero al término de esa fecha nosotros esperamos estar ya abordando toda la problemática donde están todas las fallas de la rotura de los bordos. Esa es como su primera fase, y en esa primera fase total estimamos de ejecutar alrededor de 320 millones de lempiras. Una segunda fase comprende todas aquellas obras de protección necesarias en algunos puntos vulnerables y algún mejoramiento de algunos cauces, pero eso va en segunda y tercera fase, porque eso por lo menos ahorita el tiempo nos lo permite, nos da chance, podemos decir, pero ahorita la primera fase no puede parar porque es relativo al cierre de todas las roturas del sistema de bordos. Muchas gracias, don Sergio Villatoro. Lo que uno espera como pueblo es que las cosas se hagan de manera rápida, pero de forma transparente, ¿verdad? Es lo que uno desea, que se guarde ese equilibrio, celeridad en la construcción de obras que son urgentes, pero sin perder la transparencia. El alcalde de Morazán, o exalcalde de Morazán, lloró por 2 periodos, Guadí Jándal, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. TuNota.com, tu lugar en el mundo digital, te sigue informando por cortesía de Banco de Occidente. En la India están sufriendo, pero sufriendo con el tema de COVID-19. Es el mayor número de casos COVID del mundo con récord de muerte. Corea del Sur negocia con Estados Unidos un acuerdo para obtener vacunas más rápido. Unos 7.348 hondureños emigraron a España en 2020. Comunidad catracha aumentó 5.7 en ese país en el último año. El embajador de Estados Unidos en Rusia volverá a su país para consultas esta semana en medio de tensiones. Y detienen en Estados Unidos la producción de vacunas anti-COVID. Johnson & Johnson, en una planta de Estados Unidos, pues se ha parado la producción. Estas informaciones son presentadas por Banco de Occidente, préstamos para vivienda, préstamos agropecuarios. Todo lo encuentra en Banco de Occidente. Descargue ya la aplicación y entérese de todos estos beneficios y también realice sus transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Un buen hondureño, Héctor Luna, me dice, una buena pregunta a los panelistas es que han pensado con el manejo de las cuencas hidrográficas desde hace más de 40 años. Sé que ha planificado y nunca han podido hacer ni siquiera un 10% del potencial que tenemos en el país. Así es, Héctor. Muchas cosas faltan por hacer en Honduras. El exalcalde de Morazán Lloro, don Guadí Jándal. Adelante, exalcalde. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un saludo especial a usted, a sus panelistas. Me alegra de manera especial de que estén esos bordos. Lamentablemente se ha interrumpido la comunicación. ¿Aló? No, le estamos escuchando. Adelante, don Guadí, sí. Adelante. Mire, un saludo especial a usted, licenciado, y a sus apreciables panelistas. Está bien toda la información que tienen de los bordos y me alegra de manera especial que los construyan. Pero en el gobierno de Maduro presentó un proyecto al Congreso en donde se podían traer dragas marinas de Miami. Óigame bien, dragas marinas. Porque si nos ponemos con dragas mecánicas, nos van a dar 5 Semanas Santas y nunca se van a terminar. Ok, entonces es necesario, como decía el ingeniero Víctor, mi amigo, que se draguen los ríos, pero con dragas mecánicas no. Tal vez en algunas partes sí, en algunas no. Pero, ¿qué sucede con todo el sedimento que tiene Lulúa? Ahí está el ingeniero Víctor, no me va a decir que no. Cuando el río está seco en el verano, marzo, abril,
se mira al lado izquierdo, yendo de Lloro hacia Progreso, el montón de sedimento. ¿Cuál es ese sedimento? Es todo el balaste que echan o tiran, o como podamos decir, los alcaldes de Chinda, todo el sector de Santa Bárbara. Cuando llueve, todo el sedimento baja al río Lúa. Entonces viene apelmazándose y llega ahí a toda la cuenca del río Lúa. Ustedes lo pueden ver en Progreso, el ingeniero sabe, él lo ha visto, que está llenito de sedimento. Entonces, con una draga marina, empezando la embocadura en el mar de Tela para acá, pero ¿qué le prohibieron a Maduro? El Congreso no permitió que la tierra se le llevaran para Miami, porque la Constitución no se lo permitía. Yo no entiendo esa ley, ¿verdad? Pero eso sería lo más impresionante, que lo hace rápido. Yo he estado por muchas veces en Miami, he visto a dragas cómo escupen aquel montón de sedimento para que entre un barco tal vez de alto calado, pues, ¿me entiende? Entonces, una draga marina en estos momentos, yo sé que el Congreso apoyaría que se lleven el sedimento o la tierra, como decimos, para Miami. No sé qué me puede decir los conocedores de esto. Lamentablemente el doctor se me fue, y también cualquiera de ustedes puede decirme si hay alguna ley que permita de que no se vayan los sedimentos en los lanchones que vendrían. Muchas gracias, don Guadí Janta, exalcalde de Morazán Lloro, por su participación en el programa. Me voy despidiendo ya con los comentarios breves finales del ingeniero Víctor Ramos y luego de don Gerardo Meraz. Adelante, don Víctor. Bien, muchas gracias, Renato, por la oportunidad de participar en su muy bien visto programa. Quiero aprovechar para reconocer el enorme trabajo que están realizando el ministro Leonel Ayala, el director del Valle de Sula, el ingeniero Sergio Villatoro, y su equipo de trabajo. Pero insisto nuevamente, porque he logrado conocer a través de ellos todo ese proceso tan engorroso, y que considero, ahorita como lo ratificó el ingeniero Villatoro, que es necesario un régimen especial que permita la agilización de estos trámites, siempre con una veeduría social que garantice la transparencia. Pero es urgente, pero súper urgente, la construcción de estos bordos lo más pronto posible. Muchas gracias, ingeniero Víctor Ramos. Ingeniero Gerardo Meraz. Sí, Renato, muchas gracias esta mañana a los panelistas y a todos los amigos que nos están escuchando esta mañana. Gracias por su programa, Renato. Y debemos de ser conscientes que estas obras son necesarias. Ya el ingeniero Villatoro explicó cómo es el trámite, y eso debemos de agilizarlo lo más pronto posible. Queremos decirle a toda la población que de repente uno agarra cargos de que no tiene la experiencia. En este caso, su servidor, hemos hecho trabajos no aquí en nuestro país, sino fuera de nuestro país con diferentes éxitos muy buenos, y eso en esta mañana quiero recalcar que tenemos la capacidad de poderlo hacer. Ojalá nos den esa oportunidad de poderlo hacer. Agradecemos infinitamente al ministro Leonel Ayala que nos permitió estar en este puesto, y que busquemos como buenos hondureños la razón, como decía el exalcalde de Lloro, de dragar con equipo adecuado para sustituir lo más pronto posible este tremendo zozobra que tenemos en el Valle de Sula. Así que muchas gracias por todo, agradezco infinitamente la oportunidad que se nos ha dado. Gracias, ingeniero Gerardo Meraz. Los últimos consejos, y yo vengo y me despido de don Guillermo Matamoros, que fue parte de este grupo asesor que elaboró justamente un plan de reconstrucción a partir de los daños de ETA y IOTA. Ya volvemos con Frente a... Bueno, gracias Guillermo Matamoros. Ojalá que esas sugerencias que ustedes han aportado al gobierno se tomen en cuenta, si no por por el que venga y por los subsiguientes. Yo creo que los hondureños tenemos que seguir discutiendo y llegar a acuerdos que se reflejen en políticas, en acciones y en proyectos. Muchas gracias, Guillermo Matamoros. De nuevo las gracias a Víctor Ramos y a Gerardo Meraz
en el Valle de Sula. Y al doctor Raúl López, que ya está en la conferencia internacional. A todos buenos días, las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.